El día de hoy vamos a estar trabajando con la política exterior y el contexto internacional en México. Vamos a ver 3 eventos importantes que pasaron en el mundo y que afectaron la política de México. ¿Cómo participó México en estos eventos políticos tan fuertes? El primero que vamos a ver es la Primera Guerra Mundial, después vamos a ver la Guerra Civil Española, terminamos con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó durante este periodo y cómo participó México? Vamos a ver la intervención de México en estos 3 eventos tan importantes en el mundo. Ahora, necesito que vean este mapa. Nosotros geográficamente estamos en una forma estratégica que nos ha favorecido y en algunas ocasiones nos ha causado varios problemas a estar al sur de Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, Estados Unidos se encuentra aquí, tenemos Canadá al norte y México al sur. Entonces, algunos de los problemas bélicos generaron que si querían atacar a Estados Unidos o debilitarlo, ¿cuál sería el país que iban a ocupar para realizar un debilitamiento hacia Estados Unidos? ¿Qué harían ustedes? ¿Entrarían por Canadá o por México? Por México. Entonces, la situación estratégica de varios países era ocupar México para poder debilitar a Estados Unidos y de esta manera poder derrocarlo. Ahora, Estados Unidos no le conviene esto, por eso siempre ha estado ahí teniendo a México bajo su poder, o su control para poder dominarlo y que no tengan ese poder político de entrar para atacar a Estados Unidos. ¿Tiene ventajas estar en este lugar geográfico? Claro que sí, tenemos clima, muchísimos recursos naturales y aparte somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Entonces, esas son las partes estratégicas. Nosotros contamos con varios yacimientos de petróleo que usualmente se encuentran en el Golfo de México. ¿Sale? Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a empezar con la Primera Guerra Mundial. Les voy a pedir fecha de inicio y término de la Primera Guerra Mundial. Empieza en 1914, termina en 1918. Escríbanme, una causa de la Primera Guerra Mundial. Asesinato de archiduque, muy bien. ¿Cuáles fueron los países involucrados, chicos? Alemania, Rusia, Francia, bien tirapú, Bélgica y Serbia. Después entra Estados Unidos, ¿sale? Entonces, esos son los países involucrados durante la Primera Guerra Mundial. ¿En qué situación se encontraba México histórica durante el periodo de la Primera Guerra Mundial? Si estamos hablando de 1914 a 1918. En la Revolución, muy bien. Estábamos en el periodo de la Revolución Mexicana. Entonces, imagínense, México se encuentra en batalla, está durante la Revolución Mexicana, está teniendo conflictos armados, entonces eso le genera que no tenga el poder, para poder realizarlo en ese momento o para poder tener algún otro conflicto bélico. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden que, como les había comentado, la situación geográfica de México hace que Estados Unidos lo quiera mantener bajo su poder. Entonces, Estados Unidos tenía ahí un poco de miedo de que ocuparan a México para poder pasar a Estados Unidos y entonces busca una opción o una forma de poder controlarlo o de poder tenerlo bajo su poder, sí, como hasta ahora. Entonces, lo que pasa es que entra un bote pesquero a Tampico y recuerden que nosotros tenemos cierto poder. Si entran barcos que no entran legalmente a nuestro país, se pueden atacar. Entonces México ataca a este barco pesquero y Estados Unidos hace todo un show y manda a sus tropas al puerto de Veracruz para poder atacar a México con la excusa de que habían atacado a un barco pesquero en Tampico. Llegan a Veracruz y comienzan a atacar a México, pero Francisco Villa los ataca y los vence en el día de Columbus y posteriormente, debido a que Francisco Villa los había atacado y había ganado la batalla, empiezan a lanzar esta propaganda donde dan una recompensa por la cabeza de Francisco Villa a los estadounidenses. Imagínense qué tan importante fue Francisco Villa. Durante la Primera Guerra Mundial, México tuvo dos opciones. Por una parte, tenía una opción con los alemanes, en donde mediante un telegrama se le dice que puedan generar una alianza, en donde Alemania le pide permitir instalar bases militares, es decir, México tenía que dejar que los militares alemanes entraran y pudieran atacar desde México a Estados Unidos. ¿Cuál era la recompensa de México? Pues les iban a regresar el territorio perdido. Esa era la alianza que le estaba generando Alemania.
si nos dejas entrar y tener bases militares en tu país, te regresamos todo el territorio perdido que ganó Estados Unidos. Estados Unidos se da cuenta de esta alianza que le está proponiendo Alemania a México y lo amenaza. Le dice, si tú aceptas esta relación o esta alianza con Alemania, entonces te voy a declarar la guerra. Debido a esta amenaza, pues entonces México decide mantenerse lo más neutral posible y no meterse en lo que era la Primera Guerra Mundial, ¿sale? ¿Vale? La Guerra Civil Española. Vamos con la Guerra Civil Española. Fecha, por favor, 1931. Gracias, Jessica. Tenemos la fecha de 1931, donde empieza la Guerra Civil Española y termina en el 39. Muy bien, Alison. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué situación enfrentaba España? Un golpe de Estado. Muy bien, Astrid. Un golpe de Estado. ¿Y qué países estuvieron involucrados? Alemania, Italia, tenemos la Unión Soviética y México, pero México fue de manera simbólica, en realidad solamente fue como apoyo moral, ¿no? Porque recuerden que nosotros no tenemos, durante ese periodo no teníamos el poderío militar que tenían estos países. Bueno, y seguimos sin tenerlo, ¿verdad? Entonces, quiero que vean esta imagen. Aquí represento la Guerra Civil Española en esta pequeña imagen, y por un lado tengo aquellas personas que querían seguir teniendo un gobierno conservador relacionado con los beneficios de la monarquía y de la iglesia. Y entonces aquí se involucraron varios países en la decisión española, y entre ellos está, el gobernante de Hitler, que es de Alemania, y Mussolini, que es de Italia. Ellos dos apoyaban a la parte española que quería generar la monarquía, quería seguir con lo mismo de la iglesia, y entonces ahí estaban estos dos personajes históricos apoyando el regreso de la monarquía. Y por otra parte tengo a los liberales que querían generar una nueva forma de gobierno, y entre ellos está el de la Unión Soviética, que es Rosenberg, y Lázaro Cárdenas en México. Esta es la forma que, por un lado, están los conservadores, por otro lado están los liberales, y tengo apoyo de diferentes países para ello. Chicos, recuerden que este periodo de la Guerra Civil Española es en el término de la Primera Guerra Mundial e inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? Ahora, la posición de México fue muy diplomática, apoyó mucho a España aceptando a los refugiados españoles y de varios países. México lo que hace primero es refugiar a algunos niños, se les llama los niños de Morelia, que fueron niños que estuvieron ahí involucrados en la guerra y que estaban muy lastimados, huérfanos, y los trae Lázaro Cárdenas a México para que se puedan instaurar aquí en México y ya no tuvieran que estar en la guerra. Acepta también a 25,000 españoles que buscaban refugio, los acepta, y entre ellos venían varias personas ilustres que apoyaron a generar una mejor cultura en México, porque contribuiría al desarrollo. Sí, tenían una relación diplomática muy buena en México, y entre ellos pues el desarrollo de las artes, de todo. Eran varios científicos que vienen de España, ¿sale? Que eran refugiados políticos. Entre ellos está Buñuel, que es un director de cine, hace Los Olvidados, la película de Los Olvidados. Si alguna vez tienen tiempo ahorita durante la cuarentena, véanla. Y por otro lado está Garfias. Garfias es un poeta que está ahí, ¿sale? Entonces tengo estos personajes, dos de los grandes personajes históricos que llegan a México mediante el refugio político durante la Guerra Civil Española. Lázaro Cárdenas también acepta otro refugiado político muy importante, muy importante, que es Trotsky, ¿sale? Este personaje viene de la URSS y es un político. Llega a México y se refugia a México. ¿Alguien sabe quién refugió a Trotsky en México? Fue Diego Rivera y Frida Kahlo. Se dice por ahí que tuvo un amorío con Frida Kahlo. Estos son los refugiados políticos que tuvimos en México durante la temporada de Lázaro Cárdenas. Bueno, entonces seguimos con la Segunda Guerra Mundial.
Fechas, chicos. Declara la guerra en 1939. Causas, chicos. ¿Cuáles son las causas de la segunda invasión? Muy bien. Ahora, tengo varias causas, chicos. Recuerden que tengo la invasión a Polonia, pero también ahí Alemania ya tenía ciertos conflictos porque estaba pagando una gran cantidad. Primero, debido al Tratado de Versalles. Muy bien, Ariadna. Debido al Tratado de Versalles, Alemania estaba dando una gran cantidad de dinero, entonces no estaba contento con lo que estaba pasando. Los países involucrados, ¿quiénes son, jóvenes? Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón, muy bien. ¿Quién era el presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? Muy bien, Camila, Roosevelt. En Inglaterra, ¿quién fue el gobernante de Inglaterra? Muy bien, Alan, Churchill. Y de la URSS, Stalin, muy bien, Alan. Alemania, obviamente, Hitler. E Italia, ¿quién estuvo? Falta solo Italia. Mussolini, muy bien, Camila. Les voy a decir el de Japón es Hirohito. Estos gobernantes estuvieron durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué pasa con México? México, ¿quién estaba en el poder durante la Segunda Guerra Mundial? Tuve dos presidentes, sí, Manuel Ávila Camacho y sí, Fonseca. También es Cárdenas. Cárdenas se declara en guerra contra Alemania debido a que Alemania buscaba debilitar a Estados Unidos y entonces llevaban una embarcación llena de petróleo y la hunden, pero entre ellos venían varias personas mexicanas. Entonces Lázaro Cárdenas pide explicaciones por este acto, pero no se le dan y entonces en 1942 hace una declaración de guerra. En realidad en lo que participa México es dando el Escuadrón 201, que pueden ver la imagen aquí abajo o en su libro, pero su mayor aportación fue por materias primas, especialmente por petróleo. Recuérdenme cómo se le llamó, ay, Ariadna, muy bien, a este periodo fue el milagro mexicano, exactamente. Durante el milagro mexicano nosotros vendemos una gran cantidad de petróleo y eso nos genera varios ingresos, el oro mexicano. Ay, muy bien, chicos. Ahora, durante este periodo muchas personas estadounidenses salieron a la guerra con otros países, entonces pierden una gran cantidad de mano de obra, por lo que le piden a México mano de obra para poder trabajar dentro de Estados Unidos. México aporta varias personas y se crea el programa Bracero para que entraran los mexicanos de forma legal a Estados Unidos. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se da cuenta que empiezan a entrar una gran cantidad de mexicanos a Estados Unidos de forma ilegal y en 1964 empieza a deportar a todos los mexicanos que no eran legales en Estados Unidos. ¿Quiénes son los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial? Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Muy bien, Jessica. Muy bien. Entonces, esos son los países ganadores. ¿Y en qué año se crea la ONU? 1945, muy bien. ¿Cuál es el organismo antecesor de la ONU? Sociedad de Naciones, muy bien, Astrid. Tengo la Sociedad de Naciones, que es el antecesor de la ONU y se generó al final de la Primera Guerra Mundial, ¿sale? Entonces, las organizaciones internacionales que se generaron, tengo primero la Sociedad de Naciones, perdón. Después tengo la Organización de las Naciones Unidas en el 45, el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO y la OMC. ¿Alguien sabe qué es la UNESCO? Para la educación, muy bien, Eder. Educación, ciencia y cultura. ¿Y la OMC qué significa? Aira, muy bien, es del comercio. Bueno, las actividades del día de hoy les digo cuáles son. Primero ustedes tienen que